Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá de la noticia, el programa que hace posible la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. El programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de los rankings universitarios, de su utilidad, de cómo se desarrollan, de la utilidad para las universidades, de la rendición de cuentas para la sociedad, en definitiva, de muchos aspectos que todos nos planteamos cuando vemos un ranking universitario publicado en los medios de comunicación y que vamos a tratar de desgranar con dos invitados de excepción. Se los presento ya a continuación y posteriormente comenzaremos la tertulia sin mayor dilación. En primer lugar, les presento a José Ginés Mora, profesor del Institute of Education de la Universidad de Londres. Señor Ginés Mora, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y muchas gracias por atender a nuestra llamada y va a compartir la tertulia con José Ginés Mora, José Miguel Carot. José Miguel es el director del Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio de esta casa. Señor Carot, bienvenido. Gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted también por atender esta invitación y como les decía, vamos a hablar de esos rankings universitarios, pero como siempre, antes de entrar en materia, veamos nuestro dato. En los últimos años se ha producido una rápida difusión de los rankings de universidades. El nuevo entorno global en el que se mueven, el proceso de internacionalización de la educación superior o la aparición de la llamada sociedad del conocimiento son algunas de las causas que han generado la necesidad de establecer comparaciones entre instituciones de educación superior. Los rankings o las tablas de clasificación tratan de ser una herramienta de ayuda para la toma de decisiones a los distintos grupos de interés, como los estudiantes y sus familias, investigadores, profesores, empresas o las mismas universidades. La cuestión fundamental que abordan es la determinación de cuáles son las mejores universidades, pero, lógicamente, la respuesta puede ser muy distinta si lo que se trata es que un estudiante decida dónde estudiar, dónde desarrolla un investigador su actividad o qué universidad podría ser un buen lugar donde invertir en I+D por parte de una empresa. Por esta razón, los rankings globales que incluyen entre sus indicadores distintas dimensiones como docencia, investigación o transferencia son frecuentemente cuestionados. Pero a pesar de todas sus limitaciones y de las críticas que han suscitado, es un hecho que los rankings tienen cada vez mayor impacto. La publicación de los resultados de algunos de los rankings más importantes como el ARBU o el TES son un acontecimiento mediático de relevancia que inmediatamente genera un amplio debate. Sin embargo, la interpretación que hacen los medios de comunicación y las mismas universidades de los resultados en ocasiones dista mucho de usar los mismos criterios con los que fueron construidos los rankings. Son usados con otros objetivos o por un tipo de usuarios distintos a sus destinatarios iniciales. La utilización de los rankings de esta forma supone un enorme riesgo, ya que cada vez más la información que generan es considerada como referente en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. Pero, ¿qué miden realmente los rankings? ¿Cuáles son los criterios para generar esta ordenación? ¿Reflejan realmente la calidad de las universidades? Estas eran las claves, o estas son las claves que nos van a conducir a lo largo de los próximos minutos, pero antes de esa cuestión fundamental, ¿qué son los rankings? Una primera pregunta que quizás nos llevaría para estar aquí todo el programa, pero quería empezar así la tertulia con un diagnóstico que nos llevará después a los rankings. Señor José Ginés Mora, ¿qué diagnóstico haría usted de la Universidad Española y Europea? Es una pregunta muy general, pero digamos que la utilizamos de gancho. Diagnóstico sobre la calidad. Efectivamente. Sobre la calidad de la Universidad Española y Europea. Bueno, claro, es una cuestión muy general. Yo creo que las universidades europeas son universidades, en general, y la española, científicamente con un nivel razonable, pero en general y la española muy particularmente, con sistemas educativos o modelos educativos relativamente obsoletos. Y eso no es, digamos, no es mi opinión personal, es la opinión o es la sensación que tienen los ministros de educación europeos en el año 99 cuando firman la Declaración de Bolonia. Es decir,
son conscientes de que la Universidad Europea, a pesar de tener un papel importantísimo en la cultura y en la ciencia europea, desde el punto de vista fundamentalmente educativo, son universidades demasiado todavía en el 19, exagerando, ¿no? Pero demasiado faltas de dinamismo, faltas anquilosadas, sobre todo desde el punto de vista educativo. Esa es la esencia del movimiento de Bolonia, ¿no? Del proceso de Bolonia, quebrar esa parsimonia con que se movían las universidades europeas. Y en estos momentos, pues las universidades europeas están dando, unas más que otras, depende de países y depende de instituciones, pero están haciendo una verdadera revolución educativa que yo creo que en el medio plazo, no sé cómo será, pero en el largo plazo seguro que será muy positiva, ¿no? Las españolas están más o menos en esa. La Universidad Española no es ni mejor ni peor. Hay países donde estas cosas están más avanzadas, van con más fuerza, y hay países en que están muy por detrás, ¿no? O sea, no, en ese sentido estamos en una media razonablemente, ¿no? Razonablemente. Señor Carot, ¿qué podríamos añadir al diagnóstico con el que iniciamos la tertulia? Plenamente. El momento que vivimos ahora es especialmente crítico, por lo que decía José Ginés, por toda la revolución por todo el movimiento que se está produciendo a raíz principalmente del punto de arranque de Bolonia, pero también otros movimientos, y creo que estamos en un momento en el que podemos definir cómo va a ser la universidad del futuro. La Universidad Española en las últimas decenas de años ha evolucionado mucho y muy rápidamente, y creo que estamos en un momento en que estamos cerca de la media europea, estamos en la línea de las universidades europeas, y creo que a medio plazo o a largo plazo este esfuerzo va a dar fruto y nos vamos a colocar, pues, o deberíamos hacer un esfuerzo para, en esta línea, colocarnos entre las universidades más importantes del mundo. Estamos en uno de los puntos de inflexión más importantes de la historia reciente de la Universidad Española, señor Ginés Mora. Sin duda. Española y europea. Sí, seguimos más o menos, ¿no? A la par, ¿no? Sí, caminos paralelos relativamente. Yo creo que sí, ¿no? La universidad, no solo la universidad, sino la sociedad en general, está enfrentándose a dos nuevas situaciones que son lo que llamamos la sociedad del conocimiento y la sociedad global. Estos dos fenómenos son de una importancia suprema en el cambio que se está teniendo en cuenta, tiene que afrontar la sociedad. Es decir, los mecanismos de funcionamiento y de resolución de los problemas que eran típicos hace 15 años, 10, 15 años, no son los de hoy ni van a ser los del futuro. Y no solo en la universidad. Por ejemplo, la actual crisis económica se ve clarísimamente que como la enorme influencia de la llamada sociedad global, eso que llaman los mercados y todas esas historias que no se sabe muy bien qué son, eso es que la sociedad está funcionando por unos mecanismos globalizados que estructuras de carácter nacional o de carácter local son incapaces de dar respuesta. Esa es, por ejemplo, en esencia, la esencia de la crisis económica, que de la falta de respuesta a la crisis económica es tener estructuras que son incapaces de dar respuesta a retos que nunca antes se habían dado, que son la sociedad global o la sociedad. ¿Sí? Y un elemento fundamental para esas respuestas es la universidad, son las universidades. Claro, la universidad sí que da respuesta a esos la retos. Universidad, si actúa, si es capaz de entender ese mundo globalizado y esa sociedad del conocimiento, si es capaz de entenderla y de vivir en ese mundo, cosa que se ve que, por ejemplo, los gobiernos, no el español, todos los gobiernos, navegan porque no son capaces de reaccionar a unos grandes retos que son nuevos,
también hay que entender que son nuevos, pero son estructuras que no... La universidad debería. Esos son los grandes retos de la universidad, que son los grandes retos de la sociedad. Dar respuesta a un nuevo concepto de sociedad. A un nuevo concepto. Y eso, claro, eso es un reto y requiere una mentalidad que no tiene nada que ver con la que de hace 10 años, 10 años tan solo. Hay universidades que lo hacen bien, hay otras universidades que lo hacen mejor, y hay diferentes rankings que valoran esa actuación. De ellos de lo que vamos a hablar a lo largo, ahora sí, de los próximos minutos. Pero antes, si les parece, nos lo introduce otra voz más en esta tertulia. En este caso es la de Patricio Montesinos, miembro de la Junta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, con quien abordamos en primer lugar la tipología de rankings y su utilidad. Vamos a ver qué es lo que nos introduce Patricio Montesinos. Patricio, ¿qué tipología de rankings universitarios tenemos actualmente? Pues mira, básicamente los rankings son una herramienta de comparación, más que una herramienta de medición pura. En realidad estamos hablando de una herramienta de comparación. Los aspectos en los que se pueden comparar las instituciones universitarias afectan tanto a la primera misión de la universidad, esto es la docencia, como a la segunda misión, el desarrollo de investigación y desarrollo, el trabajo en investigación y desarrollo, como todos los aspectos que están cubiertos en la tercera misión, es decir, todo aquello que no es docencia arreglada y que no es investigación. Para entendernos, pues desde educación continua hasta transferencia tecnológica, hasta empleabilidad de los alumnos, hasta programas de emprendedores, cooperación internacional, es decir, todos los aspectos que las universidades pueden desarrollar sin necesidad. Aquellos aspectos que se pueden desarrollar, digamos, aparte de la docencia y de la investigación tradicional. Por tanto, rankings de primera misión, de segunda misión y de tercera misión, con todas las, digamos, subdivisiones posibles en las que se pueden llegar a establecer en cuanto a definir esa taxonomía original, ¿no? ¿Y cuál es su utilidad? Pues depende de la misión de la que estemos hablando, pero fundamentalmente los rankings de primera misión, los rankings de docencia, son utilizados tanto por las familias para decidir a qué universidad enviar a un hijo, como por los propios futuros estudiantes para conocer qué universidades son más potentes en unos aspectos u otros de la primera misión. En segunda misión, fundamentalmente, es el colectivo universitario, es el consumidor de los rankings que clasifican la parte de investigación de las universidades, porque es una actividad muy concreta, muy específica de la institución, y que permite pues esa comparación de la que hablábamos antes. Y los de tercera misión son una fórmula también para hacer visible a la sociedad que nos financia qué universidades desarrollan qué actividades, qué procesos son desarrollados en qué actividades dentro del mundo del ámbito de la dimensión correspondiente a la tercera misión. Es decir, depende del usuario, por un lado padres, por otro lado comunidad universitaria, por otro lado la sociedad que financia. ¿Y son necesarios estos rankings, Patricio? A ver, esto es una pregunta difícil, a ver, no es que sean necesarios o no, las universidades han vivido sin rankings durante 500 años al menos, ¿no? Lo que ocurre es que la trazabilidad de la actividad universitaria requiere nuevos instrumentos y nuevas formas de establecer esa ordenación o ese mejor hacer o peor hacer en unos ámbitos determinados. Entonces, desde la perspectiva de la sostenibilidad de la financiación externa o desde la perspectiva de la implicación con la sociedad, es bueno que la sociedad sea capaz de saber en qué posición está cada institución referida a primera, segunda y a tercera, en las múltiples dimensiones de la tercera misión. Las universidades han medido a la gente, clasificado, como dice el profesor Soler Parellada, clasificado a la gente durante 500 años. Y son reluctantes a que alguien externo les mida. Y este es el proceso en el que estamos ahora. Es un cambio cultural muy importante y, desde mi punto de vista, un cambio cultural necesario por sostenibilidad y por transparencia. Comenzamos ahora ya el debate, la tertulia, después de estas palabras introductorias de Patricio Montesinos. ¿Cuál es la utilidad? Que es una de las cuestiones que le planteábamos a señor Montesinos de estos rankings, José Miguel. La utilidad. La idea original es hacer una comparación, como decía Patricio, pero además una clasificación, desde las mejores hasta las peores. ¿Por qué es necesario comparar las universidades?
¿Por qué es necesario? Cuando tienes en un fenómeno una diversidad de elementos y quieres elegir uno, por ejemplo, un alumno para estudiar, un empleador para elegir a sus titulados, un investigador para realizar unas tareas de investigación, una labor investigadora con algún grupo, esa elección requiere una comparación y los rankings van a cubrir esa necesidad de comparación. Otra cosa es que se haga bien. Ahora entraremos en ello. Sí. Pero la utilidad es la comparación para la toma de decisiones de la gente que sea. Es decir, un ranking se construye o se debería construir con un determinado objetivo, es decir, que lo usen un determinado colectivo para una función clara, es decir, para, como decía en la entrevista, para un alumno elegir la universidad a donde va a estudiar, y eso cada día es más importante. Antes la elección se realizaba fundamentalmente en el ámbito más o menos cercano y esto cada día está empezando a desaparecer. La globalización hace que un alumno pueda, y esto es muy interesante, elegir una universidad en su región, en su país o de forma internacional. No siempre tenemos a mano la información necesaria para tomar la decisión sobre si irse a la Universidad Politécnica de Valencia, irse a la Complutense de Madrid o irse a Stanford. Entonces, ¿qué usamos para tomar esta decisión? Pues usamos los rankings universitarios. Otra cosa es que si son correctos o son incorrectos. Exactamente. Pero básicamente esa es la utilidad. La utilidad, pero ya digo, no solo para los alumnos y sus familias, que son quien toma la decisión en ese sentido, sino para las propias instituciones también. Las propias instituciones para desarrollar políticas, estrategias, los empleadores, empresas que necesitan invertir o financiar investigación pura o aplicada, etcétera, y yo diría que hasta los propios gobiernos o instituciones a nivel nacional para definir sus políticas. Por tanto, José, son productos clave, ¿no? Un ranking universitario es un producto fundamental para la propia universidad, para la sociedad, para los gobiernos, como nos acaba de comentar José Miguel. ¿Qué importancia le otorga a usted? Vamos a ver, es evidente que la sociedad demanda información. Esto es algo, cuando yo acabé hace ya unos cuantos años mis estudios de bachiller, yo iba a la universidad. ¿A qué universidad? A la que estaba ahí, a la de Valencia, que es la universidad, la única universidad que había en toda la Comunidad Valenciana. No había información, no había demanda de información. El ir a la universidad ya era el máximo, ¿no? El máximo deseo cumplido. No, la sociedad moderna no funciona así. Nosotros es que vas a comprar un coche y comparas y haces tienes miles de datos y comparas y decides qué coche te compras. Eso forma parte de una sociedad más avanzada, más desarrollada, forma parte de una nueva sociedad. Entonces, tener información sobre cómo son las universidades forma parte de eso, así de simple. Eso desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Y luego desde el punto de vista también de la rendición de cuentas, porque la sociedad financia las universidades. Básicamente las universidades públicas están financiadas al 85% por la sociedad. Bueno, pues hay una demanda, un requerimiento de información. Otra cosa, eso ya hablaremos, es de qué es la calidad de esa información y cuál es, si eso de los rankings o los rankings que circulan por ahí son los que son de verdad útiles, están bien hechos, y eso es otra cuestión. Pero informar a la sociedad que demanda y a la sociedad que financia, bueno, es una... La sociedad está claro que demanda información. Exactamente. Y que demanda esa rendición de cuentas. Y ahora, la cuestión clave. ¿La información que se le ofrece es la correcta? Que lo comentaba José Miguel, lo acaba de comentar usted también. Los rankings universitarios actuales, ¿ofrece la información que requiere la sociedad? ¿Ofrece la información adecuada que requiere la sociedad? ¿Están bien hechos los rankings? Vamos a ver, en el mundo... Claro, como decía Patricio, cuando ha presentado los rankings, las universidades son instituciones con multiobjetivo. Hay muchos objetivos. Y eso forma parte esencial. Incluso dentro de los objetivos, con diferentes aproximaciones, todas ellas válidas. Es decir, puede tener el objetivo enseñanza, no es un objetivo absoluto. Hay diversos enfoques para cómo cumplir ese objetivo.
Entonces, es una institución multiobjetivo. Por lo tanto, cualquier valoración que se haga de las universidades tiene que ser una con multiindicadores. No puede haber un ranking absoluto, es decir, esta es la mejor universidad del mundo. Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay muchos objetivos. Entonces, ¿en qué objetivo es la mejor? Bueno, eso de entrada. Entonces, el problema esencial es que los rankings que suenan por ahí, el ranking de Shanghai, el Times Higher Education, todos esos rankings están midiendo en general, bueno, no, en general no, están midiendo un solo objetivo de la universidad y que es la investigación y además desde un punto de vista parcial, la investigación puramente de carácter académico publicada. Entonces, claro, cuando uno dice que, usando el ranking de Shanghai, que la Universidad de Harvard es la mejor universidad del mundo, vamos a ver, es la universidad del mundo que más publicaciones puramente académicas, científicas, tiene por investigador. Solamente eso, de un conjunto de objetivos que tiene. No decimos ni que se enseñe bien, no decimos ni que haga transferencia tecnológica buena, no decimos que ni haga investigación aplicada buena, no decimos nada de eso, solo decimos que publica mucho. Bueno, vale. Es un parámetro únicamente. Es un parámetro. A lo mejor la Universidad de Harvard es la mejor en todo lo demás, no es que estoy discutiendo, pero solo... Y entonces ese es el problema, que estamos convirtiendo los medios de comunicación a nivel mundial, pero incluso los políticos toman ese ranking de Shanghai como la gran panacea. La gran panacea, esto es lo que clasifica. El problema es que España solo tiene pues 9 universidades en el ranking de Shanghai. Bueno, eso por ejemplo tiene explicaciones bueno, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, históricas. Voy a poner, por ejemplo, el ranking de Shanghai mide publicaciones y mide premios Nobel y cosas de estas. Simplemente una cuestión anecdótica. La única universidad chilena que estaba en el ranking de Shanghai es la Universidad de Chile, porque Pablo Neruda, premio Nobel, un poeta, estudió Derecho en la Universidad de Chile. Entonces, la razón por la cual la Universidad de Chile es la mejor universidad chilena es porque un poeta estudió Derecho ahí. Hombre, esto te da un indicador de qué es lo que están, de qué esto. O, por ejemplo, en España, pues Severo Ochoa estudió en la Complutense, pues la Complutense está en una alta posición. Bueno, no sé, quiero decir, no es la sensación que tenemos de que la Universidad Complutense sea una universidad de alto nivel científico hoy en día. Ese es el tipo por citar alguno. Sí, pero por tanto, la información que se ofrece desde este ranking en concreto, desde otros rankings, podemos concluir que se trata de una información incompleta y por tanto que la información que le llega a la sociedad de esa clasificación mundial de las universidades globalmente es una información incompleta también. Claramente en ese caso, y creo que en casi todos los casos está sesgada hacia la investigación. La cosa es fácil, porque es mucho más fácil medir eso que medir resultados en la docencia o resultados en cuestiones de lo que se viene llamando tercera misión, transferencia, innovación, educación continua. Claro, es mucho más fácil medir citas en artículos científicos, número de artículos científicos, número de premios Nobel. Otra cuestión es si estos indicadores realmente son los que representan la calidad de todas las universidades. Ese es el problema, que se está usando como decía Pepe, se está usando un ranking orientado a investigación muy académica como ranking de calidad global en la que todas las universidades además son comparables entre sí, y eso no es cierto. Pero utilidad tiene. ¿El ranking de Shanghái tiene hoy utilidad, José? ¿El ranking de Times tiene...? A mí, desde mi punto de vista, la única utilidad que realmente tiene es que ha provocado el gran debate sobre la necesidad de información de las universidades. Ese ha sido un efecto beneficioso. Es decir, provoca... hace muy poco tiempo, yo llevo años dedicándome a estos temas, uno hablaba
de la necesidad de proporcionar información y tal, y todo el mundo, bueno, las propias instituciones eran muy reacias a dar información, a hablar de indicadores, a hablar de esto, sí. Eran reacias. Y hoy en día se han dado cuenta digamos, el ranking de Shanghai está actuando como el lobo, ¿no? Hay una demanda de que los periódicos están haciendo informaciones estos basados en datos incompletos, entonces ahora las universidades reaccionan y dicen, no, hay que conseguir información, hay que conseguir datos buenos, hay que dar información a la sociedad sobre lo que... yo diría que es el mejor por resultado. ejemplo, no es la universidad la que decide que vaya a tener un premio Nobel, ¿no? No, pero sí decir, información. Sí, claro, sí. Ahora pero el hecho de estar en un ranking no va a depender de la universidad, por ejemplo la de Chile, que Pablo Neruda no eligió que Pablo Neruda fuera después uno de los grandes poetas. No es un parámetro que se pueda controlar. Pero sí se puede lo que están haciendo las universidades. Es decir, bueno, esta solo mide la producción científica académica, la producción científica académica. Vamos a utilizar otros rankings. Nuestra universidad es una buena universidad desde el punto de vista docente. Pues yo quiero un ranking de calidad de la educación, porque yo quiero un ranking de tercera misión, de actividades de transferencia. Por ejemplo, esta universidad, la Universidad Politécnica, si hiciéramos un ranking de capacidad de transferencia tecnológica, esta sería una universidad muy bien colocada. Efectivamente. Luego, queremos que haya un ranking de tercera misión de las universidades, en este caso, en el de la Universidad Politécnica. Entonces, si tenemos todo un conjunto, la cosa mejoraría. ¿Y un ranking global es posible, José Miguel? En global, en un único número. Claro. Un ranking global que aglutine docencia, investigación, transferencia. Sí, lo que no creo es que se pueda llevar a un único número final. Como decía Pepe, y Patricio también ha apuntado la cosa, es que la universidad o la calidad de la universidad es algo multidimensional. Es decir, no es algo... Una universidad es buena en todo, o puede ser quizá muy buena en una investigación aplicada, o puede tener un contacto muy directo con la sociedad en temas de emprendedurismo, de empleabilidad, etcétera. Entonces, quizá cada universidad elige cuál es su posición en relación a las otras universidades y en relación a la sociedad, y ahí en sus objetivos tiene claro que se tiene que dirigir hacia la docencia y hacia la transferencia de conocimiento hacia la sociedad en su entorno más cercano. ¿Eso quiere decir que saldría bien un ranking global? Probablemente no. Probablemente no, porque ahí pesarían otras muchas cuestiones. Entonces, cada vez más, y los rankings mejor considerados van más en la línea de no hacer un ranking global con una clasificación final única, sino que vayan desagregándose por distintas dimensiones, por distintas medidas, ¿no? Pues podría ser esta de la primera, segunda y tercera misión, o quizá cuestiones más parciales todavía. Y aún es más, y a lo mejor no todas las universidades son comparables entre sí, porque a lo mejor las universidades, por su tamaño, por ejemplo, o por el entorno en el que están, entorno me refiero socioeconómico, pues directamente no son comparables, y a lo mejor hay que generar criterios de clasificación previos en función de sus características para luego poderlas comparar. ¿Y son variables esas que no se tienen en cuenta a día de hoy? En la mayoría de los casos. En los rankings, en la mayoría de los casos. No hay, de hecho, se está trabajando en la elaboración. José Miguel precisamente dirige un proyecto sobre este tema, y hay proyectos europeos de tratar de generar un ranking global. Pero ninguno de los rankings que digamos famosos que se cuentan por ahí, ninguno es, digamos, fiable. Esa misma palabra es la que utilizaba precisamente en un artículo que se publicaba a finales de mayo en El País, la rectora de la Autónoma de Barcelona, si no me equivoco, Ana Ripoll. Decía, hay voces que dicen que no debemos preocuparnos porque los rankings no son fiables. ¿Comparten este análisis? En estadística, en calidad, la palabra fiabilidad tiene, digamos, que connotaciones que no son las que usamos habitualmente en el lenguaje coloquial, pero usando digamos que el significado en el lenguaje coloquial,
Ciertamente no. Básicamente las críticas que se hacen a los rankings van en tres líneas. La primera es la que ha comentado Pepe, la de que no tiene mucho sentido llevar a un único número final la calidad de la universidad, entendiendo que la calidad es un concepto multidimensional, porque las universidades son multiobjetivo y por tanto no tiene sentido llevar a un único ranking global la universidad. Es la primera crítica que se le hace. La segunda va en la línea del conjunto de indicadores que manejan. Es decir, pongamos que se hace global o parcial para una dimensión o para un aspecto, ¿qué indicadores deben ser manejados? Y después, ¿qué datos alimentan la base de datos de esos indicadores? Quizá la palabra fiabilidad debería ir sobre todo por ahí, es decir, que los datos que se manejen no sean del todo fiables en el sentido de que tengan un error alto, y por otra parte el conjunto de indicadores tampoco sea el que debería ser representado. La tercera crítica que se le hace es la metodología, es decir, ¿qué metodología usan los rankings básicamente? No sé si a lo mejor me estoy anticipando a lo que ahora tiene que venir. Vamos a completar, seguro. Pero la metodología, hay distintas metodologías, pero la que se usa más comúnmente es la de tener un conjunto de indicadores con unos pesos para esos indicadores. La forma de asignar esos pesos puede ser o se hace de muchas formas. Algunas son con criterios estadísticos, econométricos, métodos no paramétricos, pero básicamente se hacen con unos criterios muy poco arbitrarios, ¿no? Es decir, los premios Nobel, tanto de alumnos, de exalumnos, antiguos alumnos, como del staff de la universidad, son rankings acá y pesa un 30%. Debería pesar más, menos, eso es razonable. ¿Por qué se ha dado ese 30%? La cuestión aquí es la fiabilidad de los rankings. No parece que los rankings que tengamos por ahí sean muy fiables. Si os parece, dejamos este debate sobre esta fiabilidad aparcado un momento. Vemos cuál era la explicación que nos ofrece Patricio Montesinos sobre los modelos de desarrollo de esto, cómo se realizan estos rankings. Y a partir de lo que nos dice Patricio y de sus intervenciones, continuamos con estas críticas que se vierten actualmente hacia el modelo de ranking actual. Vamos a ver de nuevo qué es lo que opina Patricio Montesinos, cómo nos explica cómo se desarrollan estos rankings, este miembro de la Junta de nuestra asociación. Incidiendo en esa transparencia, ¿cómo se desarrolla un ranking? ¿Cuál es ese proceso de elaboración, de construcción? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para hacer esa clasificación final en los diferentes rankings que hay? Pues, aunque parezca curioso, los rankings actuales no han seguido este proceso, los que hay en este momento, no han seguido, digamos, la forma canónica de establecer indicadores. Han desarrollado indicadores desde una perspectiva más estética que desde una perspectiva basada en el proceso de actividad. Dicho lo cual, para crear un ranking, primero tienes que pensar en cuáles son los procesos que le generan satisfacción a los clientes que una institución tiene. Y ese primer paso es muy complicado siempre de definir, ¿no? Procesos, una vez están definidos cuáles son los procesos que generan satisfacción al cliente, lo que hay que ver es todo aquello que es medible en el proceso que le genera satisfacción al cliente. Y luego, hay indicadores que son posibles pero difícilmente conseguibles, y otros indicadores que son accesibles a través de percepción o a través de rendimiento, es decir, preguntándole al cliente final o midiendo actividad o rendimiento de la institución. Entonces, de alguna forma, percepción, actividad y rendimiento son las tres dimensiones sobre las que se trabaja para poder, de los factibles, seleccionar los más representativos. Un indicador detrás tiene un nivel de complejidad porque mide un procedimiento o un proceso. Aquellos que están en el ámbito son los que son capaces de definir cuán complejo es un proceso para poder después definir esos indicadores. Los dos rankings más conocidos en este momento en el mundo universitario son el de Shanghai, y por un lado, y por el otro lado el de la revista Times. ¿Qué ocurre? Tanto uno como otro han estado elaborados desde la perspectiva del indicador, no tanto de la perspectiva del proceso. Entonces, el nivel de complejidad que representan es uno bastante limitado. El proceso es bastante mejorable, por supuesto en el de Shanghai, notablemente mejorable, porque básicamente los 5 parámetros que se manejan en él hacen referencia a actuaciones que no dependen tanto de la universidad en sí, es decir, sino de los individuos, la evolución de los individuos, no de la institución. Entonces, es un ranking famoso porque fue de los primeros y porque de alguna forma dio
en un ámbito que se ha puesto de moda, lógicamente. Y eso es un poco el éxito del ranking de Shanghai, no es tanto el contenido que tiene, sino el que fue el primero. Entonces, bueno, hay otros este es de segunda misión, hay otros de primera misión muy conocidos, vienen en España, vienen en Estados Unidos, en otros países hay tradición de medir la primera misión, menos de la segunda, y actualmente hay proyectos aquí en Europa de medición de la tercera misión a través de barómetros, más que de rankings, de barómetros, ¿no? Ahí teníamos esa opinión. Retomamos con las palabras de Patricio Montesinos y lo que nos comentaban. La cuestión es, ¿qué alternativa plantean ustedes, José, a estos rankings actuales? Yo creo que la cuestión teóricamente es muy sencilla. Otra cosa en la práctica ¿no? Es bastante más compleja. Y es considerar todas las dimensiones importantes de la universidad, tratar de medir, de encontrar indicadores para todas esas dimensiones de la universidad y entonces medirlas y hacer no un ranking, sino 20 rankings. Si son 20 las dimensiones importantes, donde una universidad queda bien en una y otras quedarán mejor en otras, etc. Ese sería el modelo ideal, ¿no? El modelo. Y de hecho, la Unión Europea está desarrollando ahora un proyecto que se llama el Global Multidimensional Ranking, que esa es la idea. Esa es la teoría no es... El problema es que ¿por qué han surgido fácilmente estos rankings como el de Shanghai y tal? Pues bueno, porque los seres humanos tenemos tendencia a medir lo que es fácil de medir, no lo que es importante de medir. Eso es una ley casi universal. Esto es fácil, pues lo medimos. Y lo que no, y se mida bien o mal. Ahora el reto es no es tanto ya definir todas esas dimensiones, porque es encontrar los indicadores y ser capaces de encontrar los indicadores y de medirlos. Ese es un trabajo que yo creo que se está haciendo, que está ahí y que es factible. Que es factible y no pensar, y como lo decía José Miguel, no estar pensando además luego en hacer clasificaciones absolutas porque incluso los objetivos de las instituciones pueden ser distintos, ¿no? Por ejemplo, si tratamos de medir la calidad de la enseñanza, pues la calidad de la enseñanza puede ser diversa según el tipo de institución. Una institución puede querer dar eso en España, que tenemos un sistema unificado, no se ve muy fácilmente, pero en otros sitios que hay distintos tipos de universidades, una universidad tiene por objetivo dar una enseñanza de altísimo nivel, pero hay otras que lo que tratan es de dar una formación técnica para preparar a la gente al mercado laboral, sin más, y eso lo hacen muy bien. Luego, si hubiera un ranking de enseñanza... sobresaldría. Claro, no es enseñanza de un modo absoluto, sino según los objetivos. Un tipo de institución puede tener unos objetivos que aparentemente son más modestos, pero lo hace muy bien. En un ranking de eso estaría la primera, por encima de Harvard, seguramente. O sea, ese es el reto. No es fácil, desde el punto de vista práctico no es fácil, pero yo creo que desde el punto de vista conceptual... Eso que decías ha ocurrido en España, yo creo que en los últimos años. Se ha pasado de una universidad un poco más elitista, a lo mejor hace 30 o 40 años, a una universidad donde se ha democratizado para la mayor parte el acceso y eso ha facilitado digamos el incremento de la formación en educación superior de la población española. Estamos probablemente en un momento de cambio, y a lo mejor la universidad que viene en el futuro pues queremos que sea de otra manera, porque en cierta manera hemos cubierto algunas necesidades ya. Y en ese sentido, pues los rankings, si lo midiéramos dentro de 10 años, o lo medimos ahora, hace 10, el mismo ranking estaría mintiendo sobre la realidad de la universidad española en cada momento histórico. Entonces, la cosa en el futuro parece que debe ir por ahí, es decir, rankings. Es que después de tantas críticas parece que digamos no a los rankings. No, todo lo contrario. Rankings sí, pero buenos. ¿Y qué significa que sean buenos? ¿No? Pues que en encuestas hay dos propiedades fundamentales, que son la validez y la fiabilidad. Validez es que mida lo que tiene que medir.
y fiabilidad que lo mida con un error pequeño. Pues eso debería ocurrir con los rankings. Y además que realmente, y eso estaría dentro de la validez, que refleje la diversidad de actividades que corresponden a la universidad. Y ahí, por ejemplo, la tercera misión es la hermana pobre, ¿no? Digamos ahora mismo, porque es lo más difícil de medir, ¿no? Y la investigación, no quiero decir que le demos menos importancia, sino que, claro, es más fácil medir, por eso se ha medido más, pero también hay que darle la importancia en la medición, no estoy hablando de políticas, sino en medición, a la parte de la docencia. En un informe de 1996 del Higher Education Quality Council decían, refiriéndose a indicadores, pero esto es perfectamente aplicable a los rankings, decían, son como los explosivos, que pueden usarse con fines destructivos o constructivos. Dice, si fuesen productos químicos habría que calificarlos como inestables, no en el sentido de que cambien rápidamente, sino en el sentido de que deben manejarse con extrema precaución, porque un uso indebido lo que genera es una consecuencia contraria o muy distinta de lo que se pretendía. Eso era sobre los sistemas de indicadores para calidad de la universidad, perfectamente aplicable a los rankings, ¿no? Que se generan, se construyen encima de sistemas o conjuntos de indicadores. Retomando un argumento que habéis planteado, que han planteado ambos, leemos un extracto de las conclusiones del resumen ejecutivo de la Fundación CID, del informe de la Fundación CID, que dice textualmente: por más que se pueda estar de acuerdo en las limitaciones que subyacen en el ranking de Shanghai, no parece razonable que el sistema universitario español ocupe las posiciones que ocupa en dicho ranking. Hablamos ahora de excelencia, José. Bueno. ¿Se fomenta la excelencia en el sistema universitario español? Vamos a ver. Dice que no es lógico que haya... Por más que se pueda estar de acuerdo en las limitaciones... Que hay pocas universidades españolas. Bueno, yo creo... Bueno, vamos a ver. Creo que... Fíjate, hay una cosa... esos rankings, como les llaman, tiene errores básicos, tiene tal cantidad de errores. Voy a citar uno. Cuando alguien de mi instituto en Londres publica, pone siempre Institute of Education, University of London. Cualquier artículo publicado por esta institución es reconocido inmediatamente. Cuando alguien de esta universidad publica bajo el nombre Universidad Politécnica de Valencia, a lo mejor Universitat Politécnica de Valencia, a lo mejor Technical University of Valencia, Polytechnic University of Valencia, Valencia University of Technology, y cada artículo publicado por personas de esta universidad va a lo mejor a 5 catálogos distintos, y imagínate que cada persona en esta universidad publica con uno de estos distintos, la producción científica de esta universidad sería dividida por 5. Claro. Fíjate qué tontería. Esa tontería hace que esta universidad, o cualquier universidad española, tenga muchísimas menos oportunidades de estar en el ranking de Shanghai que la de Londres, por ejemplo. Que la de Londres, simplemente por eso. Ya digo que no es menor, ¿eh? No es menor. Simplemente porque aquí no hay un nombre internacionalmente. Esta universidad no tiene un nombre internacional único y que todo el mundo utilice. O sea, y como está la de Sevilla y la de Valencia, y fíjate, un indicador. Pero hay más indicadores, ¿eh? Un ilustre... Esto es una cuestión meramente técnica. Pero hay cuestiones, dice, hombre, por ejemplo, el índice de impacto, que es uno de los indicadores que se utiliza. El índice de impacto está clarísimo que es una cosa rigurosa. Vamos a ver, un profesor del MIT, portugués, tenía un índice de impacto 25 cuando estaba en el MIT. Un año se traslada a la Universidad Nova de Lisboa y baja a 5, y nunca ha pasado de 5. Es decir, si tú publicas y pones MIT, Massachusetts Institute of Technology, te citan 25 personas. Si tú pones Universidad Nova de Lisboa, te citan 5, independientemente de la calidad. Yo esto, bueno, lo he comprobado hasta personalmente. Pero de ello se deriva el por qué no ocupamos posiciones. Vamos a ver, aquí el sesgo anglosajón, incluso en los indicadores más puros
de la ciencia es tremendo, es tremendo. Los anglosajones, los norteamericanos, solo se citan a ellos. Los ingleses solo citan a norteamericanos e ingleses. Y así hay una especie... Esto no lo digo yo, lo dice Philip Halbach, que es un gran investigador de la educación superior estadounidense, norteamericano. Ese es un hecho. Es decir, estamos hablando de los... No estoy negando que las universidades norteamericanas o las británicas tengan altos niveles científicos, pero no hay... La diferencia en los rankings y en esto es muchísimo mayor que la real. Lo que sí que estamos descubriendo es que detrás de estos rankings hay información. Al comienzo de la tertulia decíamos, la sociedad requiere información, pero por lo que comentan, hay información que la sociedad no sabe que está detrás de estos rankings. No, claro, está llena, o sea, está lleno, ya digo, no ya del caso, puede ser más anecdótico, del Pablo Neruda o de esto, bueno, eso es, no ya, pero incluso indicadores de alta pureza, que los científicos valoramos mucho, el índice de impacto. Pues el índice de impacto es un índice fuertemente sesgado por la nacionalidad del autor, no, la nacionalidad de la institución. Y eso es así, eso es así. Yo voy a contar un caso personal. Tengo un artículo publicado en una revista norteamericana de alto prestigio en su área, la de mayor prestigio. Y sigo las citas que me hacen. Me citan tailandeses, egipcios, latinoamericanos, asiáticos de todos los países asiáticos. Es decir, es un artículo con un alto nivel de citación. No me ha citado nunca un norteamericano. Publicado en una revista norteamericana. Es decir, la mayoría de los investigadores en mi campo están en Estados Unidos. ¿Ningún norteamericano ha leído mi artículo? ¿Y lo ha leído un tailandés y le ha parecido tan interesante como para citarlo? Nadie ha querido citarlo. Es la conclusión. Vamos, es la conclusión. Me parece. Es decir, yo lo entiendo. A lo mejor nosotros no citábamos a uno de, no sé, a un nigeriano, ¿no? Este es nigeriano, porque tenemos estas mentalidades, ¿no? Pero es así. Es decir, que de hacer de eso, de los índices, digamos, más científicamente más puros, hacer de eso grandes valores, hasta eso es dudoso. Hay que cogerlo con pinzas también. Hasta eso es dudoso. Sí. Hablaba Patricio Montesinos también de la rendición de cuentas a la sociedad. Vamos a ofrecerles este último extracto de la entrevista que hacíamos con el señor Montesinos y ya concluimos nuestra tertulia o encaramos la parte final de la misma con José Miguel Carot y con José Ginés Mora. Se trata pues de un elemento fundamental para esa rendición de cuentas a la sociedad, Patricio. Es una de las formas posibles y sin duda una de las formas más objetivables. Si el proceso de consecución, de definición, es es decir, se basa en procesos y procedimientos y después en indicadores. Rankings que no se adaptan a la realidad universitaria, como el de Shanghái. Pues bueno, el de Shanghái tiene esas componendas de medición del número de premios Nobel que tienes en la universidad y número de exalumnos que tienen el premio Nobel. Desde que alguien sale de la universidad hasta que consigue el premio Nobel, la universidad poco interviene en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el proceso es muy mejorable en los que hay de segunda misión. Y en Europa en estos momentos, ya te digo, hay dos proyectos grandes, uno de medición de tercera misión, con un formato de barómetro más que de ranking, y otro de medición de tercera misión y otro de medición de segunda misión, ¿no? Que sin duda, bueno, el de tercera misión está pilotado por un profesor de esta universidad, José Miguel Carot, y bueno, os podrá dar detalles a fondo del ranking de tercera misión como está en este momento. ¿Y de la Fundación CID, que también trabaja en este ámbito? Sí, la Fundación CID, hasta donde es público, ha recibido un encargo por parte de los patronos de establecer algún mecanismo para poder diagnosticar el sistema universitario español. Se le llame ranking o no, porque en realidad lo que la Fundación CID está desarrollando es más bien un mecanismo de barómetros para poder medir temperaturas en diferentes aspectos de tercera misión, de segunda misión y de primera misión. Metodológicamente están utilizando una aproximación a proceso y bueno, en este momento están en ello, no está terminado ni mucho menos, pero siempre será una buena noticia que haya una herramienta más donde uno pueda comparar
se pueda comparar su actividad, pueda comparar sus procesos y aquellos procesos que no ejecuta, pensar en que los tiene que ejecutar a corto o a medio plazo. Siempre en pro, de nuevo, de ese servicio a la sociedad, de que los resultados que se den en el ranking barómetro, o como queramos llamarle, se utilicen después para mejorar el producto que se le ofrece al cliente. Es simplificarlo mucho, sí, pero nosotros ofrecemos más bien un servicio a la sociedad y efectivamente solo puedes mejorar aquello que mides. Es más complicado, no digo que sea imposible, pero es más complicado mejorar aquello que no se puede medir. Entonces, en primer lugar, medir para después proponer mejoras. Hablaba Patricio Montesinos también de la Fundación CID. José, ¿cuál es la propuesta en la que trabaja la Fundación? La Fundación CID está ahora, no sé en qué momento, en qué estadio de desarrollo lo tiene, pero ha estado en conversaciones con una empresa alemana, que es la CHE, que tiene un ranking no es la palabra porque no hace una clasificación absoluta, pero de la enseñanza en las universidades alemanas. Esa es una metodología que lleva ya, yo diría, 6 o 7 años funcionando, que está pública, se puede ver en la página web de CHE, que yo creo que es muy razonable. ¿Qué es lo que hacen en CHE? CHE utilizan, y para cada universidad, para cada carrera, por lo menos para las carreras, digamos, importantes, para cada carrera utilizan un conjunto, creo que son unos 9 indicadores. Entonces valoran, por ejemplo, arquitectura. Toman todas las escuelas de arquitectura de las universidades de habla alemana. Es curioso, no es Alemania, es Alemania, Austria y la Suiza alemana. Y ahora creo que están entrando en Holanda y Flandes, que no hablan alemán, pero se parece. Y lo que hacen es, por ejemplo, todas las escuelas de arquitectura utilizan 9 indicadores y dan información sobre esos 9 indicadores para las 50 escuelas de arquitectura de habla germánica. Con lo cual, esa información, una persona que quiere ir a una escuela dice, bueno, a ver, nivel científico, académico de los profesores, bueno, las publicaciones, bueno, ese es un indicador, seguro. Pero otro indicador es, pues, no sé, el nivel satisfacción de los estudiantes de esa escuela a través de una encuesta que hacen. Es decir, un conjunto de variables. Y eso sí da una información muy interesante. Tú puedes sumar los 9 para ahí decir, esta es la mejor escuela de arquitectura. Ellos no lo hacen. Tú lo podrías sumar. Sería un indicador por cada uno de esas 9 variables. Pero tú valoras según porque el ranking ideal sería un ranking en que imagínate un ranking que estuviera en una hoja Excel y que hubiera todo un conjunto de indicadores y tú le pusieras la valoración. Yo le pongo la valoración. Para mí es muy importante el trato a los estudiantes. Bueno, pues eso, a ver, los hay. En Estados Unidos hay algún ranking que está muy bien porque está en una página Excel. Entonces, viene la lista de indicadores, entonces tú dices, ¿qué importancia le doy a cada indicador? De modo que suman 100. Tú vas poniendo números y suman 100. ¿no? Te obliga. Y entonces, aprietas un botón y te hace tu ranking. Según mi valoración de lo que yo quiero, de lo que yo considero importante, cuál es la mejor escuela de arquitectura a la que yo puedo ir en Estados Unidos. Pero según los parámetros que yo quiera. Según la valoración o sea, claro, la valoración que yo hago. Para mí es importante vivir en una ciudad. No quiero irme a una universidad aislada y eso lo valoro. Es decir, claro, puede incluso indicadores, digamos, de académicos, pero también indicadores de contexto. Yo quiero vivir en una ciudad grande porque no me interesa, no quiero vivir en una universidad de esas perdidas por ahí, de todo eso. Y haces tu propio. Eso es un sistema, nadie puede discutir eso. Eso es información, información además adaptada a las necesidades. Lo que hacen, eso lo hacen las páginas aquí para comprar un coche, ¿no? Hay páginas que hacen eso, ¿no? Tú valoras todos los indicadores del coche y te sale aquí valorarías todas las universidades y te sale la escuela. Exacto. O sea, si hay
hay soluciones muy útiles. José Miguel, un planteamiento... Sí, la línea yo creo que en el futuro debería ir por ahí. Después de todas las cosas malas que hemos dicho de los rankings, tiene una cosa muy buena, es por una parte la rendición de cuentas y la preocupación por esto a la sociedad, y por otra parte las herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Y la línea yo creo que va por ahí, por tener una colección de indicadores que cubra todo y una buena metodología de presentación. Y en este sentido de dar perfiles y no un número final, yo creo que es un poco la línea en la que deberían ir, y creo que están yendo los rankings en este momento. ¿Y esa tercera misión, José Miguel, que nos comentaba también? La tercera misión, tenemos un proyecto ahora, somos conscientes de la dificultad de este proyecto, porque son indicadores mucho más difícil de medir que los indicadores de investigación de la segunda misión, y también que las de la primera, aunque los de la primera también tienen. La universidad, pues lo decían, en los años 50 tuvo una segunda revolución en cuanto a la relación con la sociedad, en el sentido de que cada vez más la relación tiene que ser más fuerte, la rendición de cuentas y la devolución un poco, porque si la universidad está financiada por la sociedad, de alguna manera tiene que devolver a la sociedad, ¿no? Entonces, fundamentalmente, pues empezó en los 50 y en los 80 es cuando tomó esto mayor auge, y las actividades de tercera misión son cada día más importantes: transferencia, innovación, educación continua, compromiso social en temas de salud, cultura, etcétera. ¿Cómo medir todo esto? Es un reto que tenemos para los próximos años. Nosotros con nuestro proyecto pretendemos poner nuestra gota, nuestro grano de arena, ¿no? en esta difícil tarea, dando, digamos, pautas metodológicas más que un ranking global, que creemos que no apostamos por él, y además creemos que no es lo mejor, pero sí formas de construirlo para que cumpla con los objetivos de una buena medición y una buena rendición de cuentas. Y en esa línea tenemos nuestro proyecto. Por ir cerrando ya, nos quedan apenas 2 minutos. José, el futuro pasaría por un ranking personalizado, en el que el futuro universitario o el gobernante X pueda establecer, según sus parámetros, cuál es la mejor universidad. Yo creo que ese sería... esa es la solución, a mí me parece la solución ideal para satisfacer las necesidades de demanda, de demandas y de los que vienen a la universidad. Ese sería, y lo único, el problema, el reto es conseguir esos indicadores, esa información fidedigna, que sea válida y que cubra todos los aspectos, José Miguel. Casi lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos 2 elementos clave: el conjunto de indicadores y la forma de manejarlos después. El futuro debería ir por un conjunto de indicadores completo, pertinente y factible, datos de calidad para esos indicadores, y una forma de interpretar y ofrecer esa información con clasificaciones, con forma de presentarla en perfiles y no tanto en clasificaciones globales. De alguna manera de forma personalizada, como decías tú. Lo que está claro es que lo que dijiste actualmente es mejorable. Obviamente. Lo que hay ahora. Claro. Muy mejorable. Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar, no sin antes agradecerles nuevamente a José Miguel Caroz, José Gines Mora, que hayan compartido con nosotros estos minutos, aclarando, yo creo que de forma muy positiva, todo lo que es un ranking universitario y todo lo que hay detrás, y lo que podría haber en una nueva metodología de estas clasificaciones. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Por nuestra parte, esto es todo. Volvemos el próximo jueves en una nueva entrega de nuestro programa, del programa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia, Más allá de la noticia. Hasta entonces, muy buenas tardes.